FM 89.1, Radio Universidad. Era el abogado que tenía el look de un abogado que no se le había ocurrido ni a Tarantino. Pero para el costado, traje, maletín. Como que es un punto medio entre la ley y el arte. Yo dije, bueno, no sé, será el cadete, qué sé yo. Una entrevista a Joe Stefanolo, quizás el único abogado justiciero que conocí en mi vida. Una vez habíamos ido a tocar al Chaco, habían puesto las manos así, los efectivos eran campera jean y jean, con revólver acá, muy violentos, qué sé yo. Entonces yo digo, quiero llamar a mi abogado. Joe Stefanolo fue para nosotros una estrella que acompañó siempre a los músicos en cualquier circunstancia, digamos, ¿no? La figura, digamos, legal dentro de la música de los 80, 90. En esa época, curiosamente, haber estado internado te daba una chapa en el rock. En esa época era como un currículum. También era un currículum haber conocido o usado a Joe. En la semana, cuando vuelvas, te llevo a Comodoro. Dale. Después que Comodoro Pipo. ¡Comodoro Pipo! Y yo dije, literalmente, qué linda noche para fumarse un porrito. qué linda noche para fumarse un porrito. Le imputan la frase, dicen que sí, que la frase meritúa que lo procesen. Bueno, ahí comenzamos la batalla, ¿no? Tratemos de mejorar el futuro para que nadie vaya preso por elegir entre un cigarrillo de tabaco, uno de marihuana, o entre tener una margarita en la casa o una planta de marihuana. Y le comentábamos esta semana porque nos había llamado la atención, ¿no? Obviamente esto se presenta en el Bafisi y se va a poder ver también en estos días y nos pareció sumamente interesante que a alguien se le ocurriera hacer un documental sobre estos personajes que uno ha visto, ¿no? Porque también han sido ¿no? muy mediatizados porque representaron a figuras, y en este caso a muchas figuras del rock. Y alguien dijo, hay que hacer un documental con esto. ¿Y a quién se le ocurrió esto? Hernán Ciseles, que bueno, es periodista, seguramente han leído notas, ¿no? de rock en revistas como Rolling Stone, Inrocuptibles, es realizador audiovisual, genera mucho contenido en empresas y en productoras muy importantes, y dijo, ¿saben qué? Vamos a hacer un documental sobre Stefanolo, este abogado, ¿no? Que en sí mismo es todo un personaje. Llamen a Joe, se llama. Hernán Ciseles ya está en contacto con nosotros y a quien ya saludamos. ¿Cómo estás, Hernán? Aquí estamos Guille Toivero y Andrea Landi. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien. Gracias por comunicarse. Bueno, a ver, la verdad que cuando uno escucha, ¿no? Escucha y ve el tráiler, en este caso acá estamos en radio, y también cuando leímos la nota, nos pareció interesantísimo poder, ¿no? encontrarnos con un material como este. ¿Cómo se te ocurrió decir, este tipo tiene que tener un documental? Y mira, son como varias cosas. Viste, por un lado, yo trabajaba como en periodismo vinculado a la música, y nada, siempre, viste, las notas giran alrededor de los músicos, que son como los que están ahí adelante, pero toda historia tiene también como algunos personajes laterales que sostienen las partes menos visibles del asunto, y a veces me gusta como esta operación de hacer pasar a los que están en segundo plano hacia adelante, y me parece como que siempre vamos a encontrar algo. Además, en este caso era como una persona como que unía a muchas otras, digamos, porque porque él tuvo que sostener legalmente, ayudar en distintas ocasiones a muchos músicos. Entonces es un personaje por el cual pasan muchos otros personajes que sí conocemos y con los cuales ya tenemos como un vínculo emocional a través de la música, ¿no? Así que por lo pronto lo primero es eso, es como dar luz en un lugar donde hay un poco menos de luz. Claro, y aparte de esto, ¿no? En un mundo donde el rock, la expresión artística, y donde a veces ¿no? lo políticamente correcto no aparece, y donde también, por eso él ha tenido fallos que se estudian en derecho porque han marcado jurisprudencia. Vos no te metiste en esto, pero dijiste, está bueno poder contar
¿no? O que se vea la vida de este personaje que en sí, como dice ahí el tráiler, ¿no? En sí mismo parece un artista, más allá, no es el típico abogado como estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Sí, por eso, es un personaje que en el mundo de los abogados tiene algunas cosas de su imagen, en principio, que lo muestran como alguien diferente. Alguien así de barba y pelo largo puede ser atípico, pero después con cualquier persona que hablas de ese universo te hablan de Joe como un excelente profesional, y eso no es más que como una marca así de estilo. Pero después su desempeño en ese mundo es muy bueno y todo el mundo lo destaca. Y como decimos, sí está en la película esto que tiene que ver con el famoso fallo Basterrica, que es como una causa que a él le tocó enfrentar cuando detuvieron y procesaron a Gustavo Basterrica, que era guitarrista de Los Abuelos de la Nada, por encontrarle algunas drogas, por posesión de algunas drogas. Y lo que logra Joe, y que esto es lo que marca la cancha, es el tema de que la Corte Suprema le concede esto de que era tenencia para consumo personal, y que no por tener significaba que había una cuestión de tráfico o algo así, sino que era para consumo personal, y se lo absuelve con esa figura. Entonces lo que pasa es que muchas otras causas que vinieron después se amparan y van al caso Basterrica para poder desde ahí armar una defensa. Y a él empezó a defender. ¿Cómo fue el primer caso que tuvo de un músico? ¿A él le gustaba? ¿Estaba en el ambiente de la música? ¿Es rockero? Sí, digamos, un poco él cae en ese mundo por lo que le pasa a él con la música. Digamos, en la película hay varios casos, digamos, hay varias causas que a él le tocaron. Las primeras que tuvo fueron como, se diría, casi en época de dictadura. No sé, tuvo como algún manager alguien que era manager de Charlie, de León Gieco y de otros grupos, fueron como los primeros casos que tuvo. Él se acerca a ese mundo también porque él, tenía una vida yendo a la facultad como estudiante, pero también era un estudiante atípico que andaba con los discos de vinilo y que iba a recitales, y en la época en que él estudió no era tan común que un estudiante de Derecho tuviera además esa vida. Entonces, bueno, él logró hacer convivir esos mundos. Entonces, cuando las personas que ya conocía tenían algún problema, empezaron a acudir a él, y él se armó como una clientela dentro de su universo. Bien, y vos también en este documental lo que también mostrás son distintos climas de época, ¿no? Porque reflejando, o a través de este personaje, también es la excusa para mostrar cómo se vivió en otros años, más que nada con la vuelta de la democracia, ¿no? Y estas cuestiones. Sí, un poco la película, las primeras historias que cuenta son en dictadura, donde los músicos, digamos, ya vivían algún tipo de persecución en la calle. Claro. Obviamente no eran el grupo más perseguido, eso se sabe, pero bueno, tenían un poco una especie de asedio policial en las calles, y después entramos en la década del 80, donde obviamente viene la democracia, pero lo que muestra la película es que había muchas prácticas de la policía en la calle que no habían cambiado, o que tardaron mucho en cambiar, y había muchas irregularidades también en el modo de abordar a diferentes grupos. Uno de esos grupos eran los músicos, ¿no? Que obviamente tenían una vida tal vez, no sé, por andar mucho de noche, por andar vestidos de cierta manera, hasta por el pelo largo, que parece como una pavada, pero bueno, en su momento todavía representaba un peligro. Y a ver, esto se estrenó en el Bafisi, ayer se pudo ver en el anfiteatro del Parque Centenario, este domingo 30 a las 21:35 en la Sala 1 del Cultural San Martín. ¿Y cómo sigue el recorrido de esto para aquellos que a lo mejor dicen, che, me encantaría ver este documental? Sí, bueno, como decías, hicimos por el Bafisi ya 3 funciones. La de ayer a la noche fue en Parque Centenario, y fue muy linda porque, bueno, en la primera nos pudo acompañar Pipo Chipolati, que es uno de los que está en la película. Ayer estuvo Andy Chango, que también está en la película. Así que los que participaron están también acompañando este estreno en Bafisi. Y nada, yo
creo que pronto, en 1 mes, 2 meses, la película va a tener un estreno ya en una sala para que el que quiera se pueda acercar. Las funciones de Bafisi a veces se agotan muy rápido, así que pronto ya va a estar en algún cine del centro, supongo, para que cualquiera la pueda ver. Digamos, ese es el primer paso. Después veremos si podemos ir a otros lugares del país e incluso si finalmente está en una plataforma genial para que la vea quien quiera, pero ahora queremos como priorizar la posibilidad de verla en el cine, ¿no? Que parece también una pavada, pero la experiencia es bien diferente. Eso te iba a preguntar, ¿ya tiene una oferta de alguna plataforma, Hernán? No, por ahora no. Por ahora estamos apuntando a que se vea lo más que se pueda en salas. Después se verá si se puede de otra manera. ¿Y ahora estás trabajando en alguna otra cosa propia, sí? No, la verdad que no. Esta es como te decía, es mi primer documental como director. Tu obra prima. Yo hacía más trabajos de guión y de desarrollo de formatos en televisión. Así que ahora nada, ojalá esto permita seguir contando algunas historias de este estilo. ¿Cuánto te llevó a hacer esto? Y los procesos son largos a veces. No podría decir... O sea, te podría decir que me llevó 2 años, que es el momento en que empezamos a trabajar fuerte, pero la verdad es que hay imágenes tomadas a lo largo de 10 años, claro, ¿no? Que eran momentos que yo tenía como la idea de hacerlo, el proyecto de hacerlo, pero ni sabía si lo íbamos a poder concretar o no. Entonces yo, como ya estaba en contacto con el personaje, registraba algunas cosas, iba teniendo charlas con él, lo iba pensando, pero no sabía si se iba a dar o no. Así que bueno, depende de cómo lo miremos, el tiempo transcurrido es otro. Se podría decir que son 2 años o 10 o más, incluso, porque desde que tengo relación con él son más de 10 años. Che, ¿y el Llamen a Joe es por Better Call Saul? Y es un poco de todo, ¿no? Como esa referencia obviamente estaba, pero la verdad es que es una frase que hasta la escuchás viendo la película. Aparece como dicho por sus clientes, ¿no? Como cuando cae la policía, cuando hay algún problema, llamen a Joe. Claro, y ya sabemos todos de quién estamos hablando. Así que, bueno, la verdad que nos encantó, Hernán, hablar con vos, porque también pensaba, ¿no? Vos sos un periodista que te has dedicado mucho a escribir sobre rock. ¿Cómo estás viendo hoy que hay tantas series? Por ejemplo, esta que se estrenó ahora de Fito Páez, y que, bueno, rescatan mucho, ¿no? El mundo de estos personajes que son tan nuestros y que han marcado parte de nuestra historia, ¿no? Y me parece muy interesante. Por un lado, viste, estamos viviendo como que el rock o el rock argentino en Argentina dejó de ser como la música más escuchada, sí, de alguna manera, viste, como los chicos jóvenes no están metiendo, algunos sí, siempre hay, pero digo, la música del momento es otra, sí, eso es una novedad. Pero a la vez, toda esa historia del rock argentino empieza a mostrarse de otra manera, ¿no? Empieza se pone como en el centro todo esto que pasó, que fue bastante increíble, la calidad y cantidad de músicos que hubo desde los 70, los 80, los 90, como fue una generación bastante iluminada, me parece, y está bueno que aparezcan estas historias, tanto en libros hay un montón, sí, también. O mismo, a ver, vimos también como, no sé, Fito estuvo haciendo, ¿no? los Movistar Arena, cumpliendo también aniversario de este álbum, y enseguida se agotan. Digo, hay cosas que hay que ver si estos artistas que están hoy pueden perdurar durante tantas generaciones o durante tanto tiempo como estos artistas que siguen vigentes. Por eso, sí, obviamente siguen vigentes. Todo el fenómeno de la música urbana es enorme y bueno, está ocurriendo, así que está bueno observarlo, ver también de qué manera se relacionan con los músicos de generaciones anteriores. Pero bueno, puntualmente esto del Fito es muy interesante, primero porque, bueno, no sé si ya la empezaron a ver, supongo. Yo no, pero vi que vos ya estabas, no sé si ya la terminaste, pero vi que estabas adelantado. Sí, yo ya estaba muy metido, hice una trasnoche. Y bueno, es interesante que está, bueno, Andy Chango, de quien hablamos recién, hace de Charlie un gran papel, y otra cosa que lo vincula con esto es que el personaje de Joe Stefanolo aparece en la serie, porque él tiene una participación en el momento en que son asesinadas las abuelas de Fito Páez,
nada, yo Estefanolo estuvo ahí acompañándolo a Fito a ver lo que ocurre. Fito estaba en Brasil y esto ocurre en Rosario, y yo es quien lo acompaña y se encarga de hablar con la policía y hacer todo el tramiterío ahí cuando llegan, y siendo incluso como interrogados por la policía, que hasta ponía algo de sospecha sobre Fito, digamos. Eso se ve en la serie. Así que está muy, muy interesante. Ahí está. Bueno, Hernán, nos encantó hablar con vos. Espero que no sea la única vez y que haya más producciones como esta. Te felicitamos por esta ópera prima, Llamen a Joe, que recordamos, se puede ver el próximo domingo a las 9:30 en la Sala 1 del Cultural San Martín, y después seguramente estará por otras salas. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y sí, hablamos en cualquier momento. Ahí está, hablábamos con Hernán Ciceles, es periodista, realizador audiovisual, guionista, generador de contenidos, pero esta es su primera, su primera obra. Él es el director de Llamen a Joe, el abogado de los rockeros. Sí, personaje. personaje. Y ya que está, le preguntamos, bueno, la nueva de Fito, ¿viste? Hay gente que sabe, así que ya saben que esa hoy está para recomendar. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.